Saludos Nintenderos. Era de esperar que cuando se acercara el lanzamiento de Nintendo Switch OLED, Nintendo lanzara una nueva actualización de la consola para poner algunos ajustes al día. Pues bien, ya está con nosotros Switch 13.0, que tiene algunas cosas interesantes como conectividad Bluetooth, aunque con algunos inconvenientes que nos han decepcionado. Dale a me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita, y así no te perderás las últimas noticias de Nintendo y Switch. La principal novedad de esta actualización es que hace que las consolas Switch lanzadas hasta el momento sean totalmente compatibles con el nuevo dock de Nintendo Switch OLED, el cual, lo recordamos, tiene un conector Ethernet en lugar de un USB 3.0 en su interior. En relación a esto, ahora podremos forzar que la consola use conexión a internet a través de cable cuando esté en reposo, y así evitar que se conecte a redes a través de Wi-Fi, ya que probablemente sea mucho más lento. Para diferenciar mejor las redes Wi-Fi a las que nos conectamos, ahora se indica si pertenecen a una banda de 2,4 o 5 GHz, desde el propio menú de selección de red. Os recordamos que las redes de 2,4 GHz están limitadas a una velocidad de descarga de 50 MB por segundo. Y vamos con el plato fuerte, la conexión de dispositivos de audio Bluetooth desde el menú. Hasta el momento eran necesarios adaptadores de terceros para poder usar cascos de forma inalámbrica, pero ahora ya no será necesario. Podremos conectar altavoces y cascos Bluetooth desde el propio menú de la consola, aunque hay un gran pero: esta conexión solo funcionará para salida de audio y no entrada, por lo que los micrófonos de los cascos no funcionarán conectados a través de Bluetooth. What? Esta absurda decisión, que habría venido muy bien a los jugadores de juegos como Fortnite, se complementa con otra aún más absurda. La calidad de audio a través de cascos Bluetooth está limitada por la propia Nintendo Switch, usando el codec SBC en lugar de otros que aportan mejor calidad, como el AAC. Por ejemplo, los AirPods de Apple usan este último. Aunque pueden dar una mejor calidad de audio, la compresión que realiza Nintendo Switch hará que se escuche peor. Nintendo ha achacado las limitaciones en la latencia y calidad de audio a los dispositivos Bluetooth conectados a la consola, pero con cascos o altavoces de buena calidad, será Nintendo Switch la que limite el buen funcionamiento. Por último, si conectamos unos cascos o altavoces Bluetooth, solo podrán estar conectados a Nintendo Switch dos mandos de forma inalámbrica, limitando así también la jugabilidad. Una de cal y 3 de arena. Al menos ya se pueden conectar cascos de forma nativa a través de conexión Bluetooth. Quizá para 2050 podamos conectar un micrófono. Suscribíos al canal y no os perdáis cómo sería si Wario se metiera en Super Mario con los microjuegos de WarioWare, además de los últimos vídeos de secretos y curiosidades del canal. Un saludo Nintenderos y hasta otra.